El vidrio medieval no es simplemente un material, es todo un sistema tecnológico. Lo que vamos a hacer es desgranar por completo el proceso técnico de su fabricación, desde la química más básica hasta cómo se integra en la arquitectura. Bien, pues aquí tenemos el mapa completo del sistema. Es, si lo pensamos, el viaje de la materia, desde la arena y la ceniza hasta convertirse en un componente arquitectónico. Y cada una de estas etapas que vemos es en realidad la solución a un problema físico o químico muy concreto. Así que vamos a seguir este flujo. Vale, todo arranca a nivel molecular. Para llegar a entender cómo se fabricaba el vidrio, es que no hay otra. Primero tenemos que entender de qué estaba hecho, su composición fundamental, la de lo que se conoce como vidrio de bosque. Fijaos, aquí están los tres actores principales. Por un lado, la sílice, que venía de la arena de río, digamos que es el esqueleto del vidrio, lo que forma la red vítrea. Luego está la potasa, que se sacaba de la ceniza de maderas como el haya o el roble, y este es el agente clave. Su trabajo es actuar como fundente. Y por último, la cal. La cal era a menudo una impureza afortunada que ya venía en la ceniza y que funcionaba como estabilizador químico. Es la interacción entre estos tres elementos lo que va a definir todo lo que viene después. Y aquí nos topamos con el primer gran problema, el primer conflicto físico. La sílice pura necesita unos 1710 grados Celsius para fundirse. Esa temperatura era sencillamente inalcanzable para los hornos medievales. Imposible. Así que esto era un obstáculo tremendo que, claro, necesitaba una solución química. Y esa solución es la potasa. Al mezclarla con la sílice, lo que hace es actuar como fundente, es decir, rompe los enlaces de esa red de sílice y, como resultado, baja la temperatura de fusión de una forma drástica, hasta por debajo de los 1000 grados. Y claro, esto ya sí que ponía el proceso al alcance de un horno de leña bien diseñado. Pero claro, esta solución no era perfecta. Tenía una consecuencia directa. Si te pasabas con el fundente, con la potasa, el vidrio resultante era químicamente inestable, higroscótico. ¿Qué significa eso? Pues que atrae la humedad y, con el tiempo, acaba desintegrándose. Es un fenómeno que se conoce como el lloro del vidrio. Por eso, la presencia de la cal como estabilizador era absolutamente crucial para que durase, aunque en aquella época no entendieran exactamente por qué a nivel molecular. Bueno, una vez que tenemos la química bajo control, el siguiente reto es la energía, la gestión del calor. Así que ahora pasamos a los procesos térmicos, a cómo esa mezcla de materias primas se convierte en vidrio fundido. A ver, antes de la fusión principal había un paso intermedio que era esencial, el fritado. Se cogía la mezcla de arena y ceniza y se calentaba a unos 900 grados. Ojo, esto no llegaba a fundir el material, pero sí que iniciaba ya reacciones químicas en estado sólido. Se expulsaban gases, se reducía el volumen. Era, en resumen, una etapa de preparación. ¿Para qué? Pues para evitar reacciones demasiado violentas dentro de los crisoles y, de paso, proteger la estructura del horno. Y ahora sí, vamos a la fusión de verdad. La frita se pasaba al horno principal, y este horno tenía que ser capaz de alcanzar y, muy importante, mantener una temperatura altísima. Hablamos de entre 1200 y 1350 grados Celsius. Esto solo se conseguía con un diseño de horno muy eficiente y usando un combustible con mucho poder calorífico, como por ejemplo la madera seca de haya. Esta frita se fundía dentro de unos crisoles de arcilla refractaria, que eran los únicos capaces de aguantar esas temperaturas tan extremas. Y aquí, el control de la temperatura lo era todo, absolutamente todo, porque si la temperatura era demasiado baja, el vidrio se quedaba muy viscoso y todas las burbujas de gas que se producían en la fusión se quedaban atrapadas dentro. El resultado, un material lleno de defectos, de impurezas. Muy bien, ya tenemos el vidrio líquido. Ahora hay que pasar a crear las formas sólidas. En esta fase es justo donde ese vidrio fundido se va a transformar en las láminas planas que luego se usarán para las vidrieras. Para hacer vidrio plano, el método que más se usaba era el del cilindro. El proceso era el siguiente. Primero se soplaba una burbuja de vidrio fundido. Luego, por su propio peso, al balancearla, esa burbuja se estiraba hasta formar un cilindro hueco. Una vez que se enfriaba, se le cortaban los extremos, se abría con un corte a lo largo y finalmente se volvía a calentar para poder aplanarlo y convertirlo en una lámina. Vale, ya tenemos la lámina de vidrio, fría y sólida. Y aquí, claro, aparece el siguiente problema técnico. Pensemos que antes del siglo XIV no se usaban diamantes para cortar de forma habitual. Entonces, ¿cómo narices se las apañaban para cortar el vidrio con la precisión que exigía un diseño complejo? Pues la solución era una genialidad. El choque térmico. Lo que hacían era aplicar una varilla de hierro al rojo vivo sobre una línea que habían trazado y humedecido antes en el vidrio. Esa diferencia de temperatura tan bestia creaba una fractura controlada, un corte.
Claro, el corte no era perfecto, ni mucho menos. Por eso, el borde irregular que quedaba se tenía que refinar con una herramienta específica, el hierro de grozar. Con ella iban, digamos, mordisqueando el borde poco a poco hasta que encajaba perfectamente en el diseño. Ahora, para los detalles finos, como las caras o los pliegues de la ropa, se usaba una pintura muy especial, la grisalla. Pero en realidad no era una pintura como las que imaginamos, era más bien un esmalte. Su composición era un pigmento, que solía ser óxidos de hierro o de cobre, un fundente, que no era otra cosa que vidrio de plomo machacado, pulverizado, y un vehículo líquido, agua, vinagre, para poder aplicarla con el pincel. Y aquí venía la parte crucial, la cocción. La pieza de vidrio ya pintada se metía en un horno a una temperatura muy concreta, entre 650 y 700 grados. ¿Por qué esa temperatura? Porque era el punto exacto en el que el fundente de plomo de la grisalla se vitrificaba, es decir, se fusionaba con el vidrio para siempre. Es el equilibrio perfecto, lo bastante caliente para fundir la pintura, pero no tanto como para deformar la lámina de vidrio. Bien, ya tenemos las piezas individuales creadas y pintadas. La última fase, lógicamente, es ensamblar todo esto para crear un elemento arquitectónico que sea grande, pero también estable. Las distintas piezas de vidrio se unen con unos perfiles de plomo que tienen una sección en forma de H. Estos se hacían por fundición. Y aquí hay una paradoja metalúrgica muy interesante. Resulta que el plomo medieval no era puro. Contenía impurezas, estaño, cobre, antimonio. Y por irónico que parezca, esas impurezas le daban más rigidez estructural que al plomo refinado, mucho más puro, que se usaría siglos después. Y con esto llegamos al sistema completo, a la jerarquía estructural final. El panel, el conjunto de vidrio y plomo, es en sí mismo bastante flexible. Para que pudiera aguantar la presión del viento y su propio peso, necesitaba una armadura externa de hierro forjado, la ferramenta. Esta estructura de hierro era la que se anclaba directamente a la piedra del edificio, a la tracería. Y aquí lo tenemos, la integración final de la química, la termodinámica y la metalurgia dentro de la arquitectura gótica. Un sistema preindustrial de una sofisticación técnica realmente notable.